Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Conocí a Carlos de la forma más mundana posible, en casa de Isabela. De camino a casa, a Isabela se le rompió el tacón, y no quería andar descalza por los charcos en pleno mes de mayo, así que se quedó parada, intentando averiguar qué hacer. La rabia le impedía concentrarse, y en su cabeza repasó toda la lista de palabrotas que conocía. Pero no se le ocurrió nada. Solo la molesta canción que los borrachos solían cantar en su infancia seguía sonando en su cabeza. Coblai, lentamente, olvídate de mí, tus piernecitas crecerán, sobrevivirás de alguna manera en tu corazón. Isabel escupió, y solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho con el tipo que tenía delante. La miraba atentamente, sonriendo con un ojo. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó, volviendo hábilmente de Lefka. «Oh, lo siento», exclamó Isabela. «No me había fijado en usted. Estaba pensando en mis cosas. ¿Qué llevas allí?» El tipo señaló con la cabeza la caja envuelta en papel brillante y rematada con un lazo. «Algo no me cuadra», respondió Isabela con duda, señalando su zapato roto. «Sí, yo pensé lo mismo», respondió entusiasmado el joven. «¿Qué número calza?» «36». «Excelente», exclamó, mostrándole el par de zapatos idénticos que había dentro de la caja. «Es el destino», continuó, desembalando el regalo. «Compramos el último par en París, y mi hermana cumple años hoy. Pero ya sé que es así. No puedo pasar de largo sin ofrecerle mi ayuda». «Oh, no importa», Isabela hizo un gesto con la mano. «Me las arreglaré de algún modo. No quiero decepcionar a tu hermana». «No te preocupes, conseguiremos otro par», dijo el tipo con una sonrisa. Isabela se lo pensó un momento y preguntó: «¿Por cuánto lo vendes?» «Los compré por 14. Hubo una pequeña rebaja, y los míos por 15. ¿Por qué Isabela dijo eso por alguna razón? E incluso parecía un poco molesta cuando se opuso. El tipo sonrió y dijo: «Puedes llevártelos por 15 si quieres». «De ninguna manera», respondió Isabela, molesta consigo misma. «Aceptaré 14, pero solo si le compras los mismos a tu hermana mientras estoy aquí. No quiero pensar que luego le he causado una decepción». El chico asintió con la cabeza y, acercándose a la chica, le puso la caja a los pies mientras le sujetaba el codo. «Me llamo Carlos», añadió, «y yo me presenté como Isabela». La chica se tambaleó un poco y dijo: «Así fue como esta serie de acontecimientos les llevó a hablar de su próxima boda 3 meses después». Carlos resultó un tipo muy alegre. Nunca dejó que Isabela se sintiera deprimida. En su cabeza no paraban de surgir ideas increíbles que podían cautivar a Isabela. Empezaba a parecer que aquello era todo lo que ella había soñado en su vida, y le encantaba. Además, Carlos reveló más tarde que era una persona bastante rica. No era millonario, desde luego, pero tenía su propia cafetería en el centro de la ciudad, y cada año aumentaba el número de clientes. Un mes más tarde, Isabela dejó su trabajo en la oficina de contabilidad de la fábrica y se fue a vivir con Carlos. Su trabajo era de jefa de personal, en gran medida simbólico, porque en cualquier caso, el personal lo elegía Carlos. Al final, Carlos y Bere tuvieron que documentarlo todo. Una semana antes de la boda, Carlos abrió una sucursal en las afueras, en un pinar muy pintoresco, e Isabela se trasladó allí desde la capital, feliz, contenta y haciendo planes de largo alcance. «Escucha», le dijo Carlos 2 semanas antes de la boda. «Tengo una idea sobre la boda». Isabela se volvió recelosa. «Tengamos cuidado con las ideas ahora. Es un asunto serio». «Vamos», le hizo señas Carlos. «¿Realmente quieres esta ceremonia habitual y aburrida con instrucciones leídas en el registro civil, como un veredicto sobre nosotros? Luego vendrá un anfitrión con chistes gastados
y concursos completamente idiotas. En un par de horas, la mitad de los invitados se emborracharán y empezarán a pegarse. ¿Eso es lo que quieres? Bueno, dijo Isabela, escuchémoslo. Está basado en hechos reales, dijo Carlos. Ya he estado en 12 bodas, y todas son iguales. Entonces, ¿cuál es tu idea para acabar con este lío? Carlos levantó el dedo índice. Hay una empresa que se llama Gin & Co. Es una agencia de eventos de nombre no tan claro para aventuras creativas. Ya estoy impresionado con ella. ¿Qué ofrece esta agencia? Una aventura, por supuesto. No solo una boda, sino toda una aventura nupcial, en la que participarán tanto los novios como incluso los invitados. Cada caso tiene su propio escenario, cuyos detalles solo conoce el director. Prometieron que olvidarían esa boda el resto de nuestras vidas. Interesante, dijo Isabela. ¿Y es seguro? Por supuesto. He preguntado por allí. La gente que utilizó los servicios de esta Jean quedó satisfecha y dijo que la recordaría durante mucho tiempo. Seguro que es un placer caro. Basta, dijo la chica. Es un recuerdo, después de todo. Y el dinero es el mismo en todas partes. Aún así, no nos preocupa el bolsillo. No te preocupes. Entonces, ¿estás de acuerdo? Siempre me confundes y luego no encuentras el camino. Sametano chasqueó los dedos juguetonamente. Isabela, quiero que vayas pasado mañana. Mirarás el contrato y lo firmarás. Por mi parte ya lo he hecho. Ah, estás siendo presuntuoso, Carlos. ¿Y si no hubiera aceptado? Protestó Isabela. Pero yo te conozco, mi pequeña barracuda. Carlos la besó en los labios. Solo tengo el mejor cebo para ti. Isabela se separó de su abrazo. Bueno, ahora tengo que ir a trabajar. Pasado mañana pasó desapercibido. La agencia de aventuras creativas de Jean estaba situada en un sótano de una antigua nave industrial que se alquilaba a cualquiera. Sin embargo, había un guardia de seguridad de verdad que tomó nota de los datos de Isabela y le explicó un pase único. El ambiente en la agencia parecía el principio de alguna aventura, mazmorras apenas iluminadas, con puertas con extraños letreros. Como cerebro, el guardia. El capitán Flint estaba aquí, y solo Basia, presumiblemente el nombre de una persona, estaba escrito con números y letras ilegibles para entender a qué despacho había que llamar primero. Isabela no se atrevió a ir a Cerberus, así que acabó eligiendo a Basia, aunque no tenía una lógica clara. Dentro encontró a una joven de aspecto muy agradable, con grandes gafas, que examinaba algo sobre la mesa a través de una lupa. «Hola», dijo Isabel en voz baja. «¿Puede decirme con quién tengo que hablar sobre el contrato?» La joven hizo una pausa a su tarea, miró severamente a Isabela y dijo: «¿Ves ese bicho raro que se arrastra bajo la capa de esmalte de uñas?» «¿Cómo es posible?» Isabela no entendía nada y se levantó de la silla. La joven le entregó la lupa y le dijo: «Echa un vistazo tú misma». Isabela le cogió obedientemente la lupa y se quedó mirando a la mesa, al punto donde la joven señalaba con su uña negra. Efectivamente, el bicho se arrastraba, violando todas las leyes imaginables de la naturaleza. Quizás sea una ilusión, como esas mesas de revista que hace el artista vietnamita Tie. Dentro de las mesas hay una copia exacta de un estanque con peces nadando, y se mueven, especuló Isabela. Exacto, asintió la joven, y a continuación golpeó con todas sus fuerzas la revista doblada sobre la mesa. Isabela se sobresaltó por el repentino ruido. Miró de nuevo a la mesa, y el bicho había desaparecido. «¿Cómo te llamas?», preguntó la joven. «Todavía no te lo he dicho», respondió Isabela pensativa. La joven abrió una vieja libreta llena de nombres y números de teléfono. «Isabela, ¿verdad?» «Sí, ese es mi nombre. ¿Y usted es?» «Caterina, la gestora de clientes. Puedes llamarme Katia.
Siéntate, dijo y salió del despacho en dirección a una habitación, donde se oía el ruido de objetos que caían. —¿Qué demonios? —protestó una voz desde la habitación de Katia. —Ahí estás, amigo mío. Es hora de que trabajes. En un minuto aparecerá el encargado de las lámparas reales, de tipo oriental, y los brillantes laterales de cobre del despacho iluminado por el sol. —Coge la lámpara —dijo, tendiéndosela a Isabela. E Isabela cogió el exótico objeto y miró interrogante a Katia, frotándolo con la palma de la mano. —¿Por qué? —preguntó el gerente. —Bueno, has visto el cartel de nuestra empresa. Gin & Co., ¿verdad? Y esta es nuestra pequeña preunida compañía, de la que yo soy un pequeño tornillo, o mejor dicho, hay un genio en esta lámpara. Como cualquier genio, debe tener en su cartera. El teléfono de Isabela sonó, pero tenía las manos ocupadas y no pudo contestar. —¿Hablas en serio? —preguntó Isabela, incrédula ante lo que le estaba ocurriendo. Frotó la lámpara, asintió a Katia y se llevó el pesado recipiente al almacén. Al regresar, con aire serio, empezó a ordenar los papeles. —¡Ajá! —dijo. —Por fin, aquí está su contrato. Léalo atentamente y fírmelo. Isabela empezó a leer el contrato de la agencia entre Gin & Co. y la clienta. Según el contrato, Gin & Co. se comprometía a realizar acciones legales y de otro tipo a petición de la otra persona, aparte de una remuneración. El teléfono de Isabela volvió a sonar, pero ella ignoró el número desconocido y se disculpó. —Katia, debe pagar a la gente la remuneración en la cantidad y formas especificadas en el contrato de agencia —dijo Isabela, y su teléfono volvió a sonar. Lo sacó con rabia del bolsillo, apartó la mirada y vio que llamaba el mismo número. Alguien tenía muchas ganas de hablar con ella. Ya no entendía el texto que estaba leyendo, solo quería firmar e irse. Probablemente Carlos lo había estudiado todo detenidamente, así que no era necesario que ella leyera el texto completo de 4 páginas. —Lo siento —volvió a decir Isabela—, firmo y me voy. —Como quiera —se encogió de hombros Katia—. ¿Puedo preguntar cuál es el importe de la recompensa en la última página? —preguntó tranquilamente el director. Isabela abrió la última página y exclamó: —¡Vaya! Hay cifras de 6 dígitos en la línea de honorarios de la agencia. A continuación, había una lista de todos los servicios prestados, recuerdos, invitaciones, elementos de decoración, atributos y una pipa de agua para todos los participantes en el evento. ¿Por qué un narguile?, pensó Isabela, y dejó de leer. Firmó, entregó los papeles a Katia y la miró esperando algo más. —Espero que sepas que la boda está prevista para el 23 de agosto, concluyó Katia. —¿En serio? Isabela se sorprendió. No habían hablado de la fecha con Carlos. —Está bien. Nos vemos el 23 entonces. Isabela se encogió de hombros. —Adiós. Y todo lo mejor —sonrió la encargada, sacando de nuevo la lupa mientras abandonaba el calabozo. Isabela sacó su teléfono y comprobó el historial de llamadas. Había 12 llamadas del mismo número desconocido, al parecer algo muy importante. En ese momento volvió a sonar la melodía e Isabela tembló mientras contestaba, irritada, a la llamada. —Sí. —¿Quién es? —Disculpa, me llamo Vladimir. Soy el abogado de su abuela. —Zinaida Petrovna. —¿En qué puedo ayudarte? —dijo una voz masculina. Isabela desconfiaba de su abuela, una mujer anticuada y bastante rica, que desconfiaba de los bancos, como Consuelo Velázquez, que escribió su famoso cuento a los 19 años, y luego llevó toda la vida en el bolso los diamantes acumulados por los derechos de autor. Isabela no hablaba con ella desde hacía 5 años. Su abuela era tan modesta como la famosa española, y le encantaba expresar directamente todo lo que pensaba, lo que nunca fue nada bueno para Isabela. Y de repente llamó el abogado. —¿Ha pasado algo? —preguntó Isabela. —Por favor,
Acepte mis condolencias, respondió al otro lado de la línea. Falleció ayer. Isabela se sintió como si le hubiera alcanzado un rayo, a pesar de que no había mucho amor entre ellas. Sin embargo, la noticia la entristeció. ¿Qué le ha pasado?, preguntó. ¿Por qué ha muerto? Zinaida Petrovna, respondió el abogado. Discutirá algunos detalles con usted mañana a las 2 de la tarde. Se trata del testamento, pero la herencia de Isabela. Sus ojos se abrieron de par en par sorprendida. No se lo esperaba, aunque Zinaida Petrovna, su abuela, siempre había disfrutado tomándole el pelo a Isabela. Tal vez le hubiera gastado una última broma. Sin duda asistiré al funeral, dijo Isabela en voz baja. Por favor, vaya directamente allí. Gracias, añadió antes de despedirse y colgar. A Isabela se le ocurrió otra cosa extraña. ¿Cómo se las había arreglado su abuela para convertirse en creyente, cuando había sido atea toda su vida? Y ahora incluso tenía un funeral en una iglesia. Pues bien, estos pensamientos se hundieron poco a poco en las profundidades de su subconsciente, y en 5 minutos, Isabela ya se había olvidado de su abuela y solo pensaba en su boda. Por la noche, cuando Carlos volvió del trabajo, Isabela le contó sus impresiones sobre la agencia de eventos. «¿Le has preguntado por la lámpara?», le preguntó hacia el final de su relato. Carlos sonrió. No sabía cómo reaccionar ante eso. Pensé que todo era parte de la broma y que intentaban hacerme creer que realmente había un genio dentro de la lámpara. ¿Quién sabe? Son creativos e intentan sorprenderme. Tal vez eso es exactamente lo que querían, ver mi reacción. Es como una especie de prueba para ellos, y en función de eso, se les ocurrirán aventuras. Pero nunca me enteré del guión. Por supuesto, ¿quién me lo haría saber? Eso arruinaría toda la intriga. Escucha, estaba pensando. Está escrito en el contrato que el vestido, el traje y los anillos están incluidos. Solo tienes que ir a una prueba en el taller, y luego está la ceremonia de boda. Pero por lo que yo sé, no se va a celebrar la ceremonia sin registrarse en el registro civil. Y eso es algo que harán in situ en la iglesia. No estoy seguro de cómo lo organizaron. Pero nada está parado, ¿verdad?, dijo Isabela, tratando de dejárselo claro a los clientes. Le resultaba difícil imaginar un tándem formado por un cura y un funcionario. Una mosca se le metió en la cabeza y preguntó, apartando la imagen que no se formaba en su mente. ¿Qué mosca? No veo ninguna mosca. La chica extraña, la encargada, llamada Katia, que habló antes, no estaba allí. No, me habló un tipo, dijo Carlos. Claramente sí lo recordaba. Por último, Isabela, después de ese buffet, el abogado llamó a tu abuela. ¿Tienes abuela? Nunca me hablaste de ella. ¿Todavía vive? O mejor dicho, vivía, hasta hace poco. Una oleada de tristeza la invadió. De todos modos, tras una pausa, continuó. Ayer falleció. Y me lo dicen ahora. Sí, desde la boda se me han empezado a mezclar los pensamientos. Se disculpó Isabela. Lo siento. Mi más sentido pésame, dijo Carlos con seriedad. El abogado nos invitó al funeral de mañana, pero por supuesto te apoyaré si quieres. No, no es necesario. Puedo encargarme yo. Quiere hablar conmigo sobre el testamento. ¿Crees que hay algo que heredar? Creo que lo hay, pero nunca fui su favorita. No creo que reciba nada. No hemos hablado en muchos años. Ella tiene 2 apartamentos, uno en el centro y una casita enorme en un asentamiento de élite. Como dicen, en uno de los apartamentos hay una gran caja fuerte donde acumuló todos sus millones. No se fiaba de los bancos. Silbó Carlos. Vaya, qué giro de acontecimientos. ¿Estás segura de que no necesito ir contigo? El abogado no querrá hablar solo con nosotros dos. Después de todo, aún no estamos casados. Ni se te ocurra. Te digo que es solo una broma. Un regalo de despedida de babushkina
para hacerme abrir mucho la boca y luego volver a cerrarla. Isabela llamó a un taxi, pero a medio camino empezó a salir humo de debajo del capó del coche. El conductor maldijo y salió a investigar, dando un sonoro portazo. Isabela esperó unos 5 minutos, mirando la hora y temiendo llegar tarde. Finalmente, se bajó y pidió amablemente al conductor que se diera prisa o buscara otra forma de solucionar el problema. Le aconsejó que llamara a otro taxi, ya que el coche parecía tener un problema grave. Al perder la paciencia, Isabela lo despidió y llamó a otra compañía. Le dijeron que tendría que esperar 30 minutos. Isabela llamó al abogado y le explicó la situación. Él la tranquilizó y le dijo que vaya directamente al cementerio, donde puede preguntar cómo llegar. Llegó un taxi al cabo de 20 minutos. Isabela llegó al cementerio, justo cuando enterraban a su abuela. Vio a 3 mujeres que no conocía, a 2 hombres, su primo Víctor y el abogado, al que solo había visto en fotos. Víctor la saludó brevemente y luego el abogado le susurró algo al oído, lo que hizo que mirara a Isabela con interés. Se limpió las manos con una servilleta después de colocar un trozo de arcilla sobre la tumba y se apartó a un lado. Sin saber qué hacer a continuación, el abogado charlaba animadamente con Víctor, sin prestarle atención. Pronto, el humo del incienso encendido llenó el aire y las palas empezaron a golpear el montículo de tierra. Las mujeres colocaron unas cuantas coronas de familiares y amigos sobre la tumba, e Isabela colocó con cuidado unas cuantas rosas de color rojo, oscuro, que había traído en un montón junto a los demás, secándose una lágrima que había rodado inesperadamente por su mejilla. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba, preocupada por si pensaban que estaba fingiendo. Solo Vladimir la miraba. En un minuto se despidió de Víctor y se dirigió hacia Isabela. «Ahora podemos hablar», dijo, cogiendo ligeramente el brazo de Isabela. «El velatorio será en el pequeño salón de banquetes. Podemos hablar de todo mientras conducimos, y luego ir directamente a la oficina para firmar los documentos». «Preferiría ir directamente a la oficina», vaciló Isabela. «No quiero asistir al velatorio. No conozco a nadie y nadie me conoce a mí. He prestado mis respetos a mi abuela en casa». «¿Me crees, Isabela?» Vladimir sacudió la cabeza y se dirigió a la salida. «Debes asistir al velatorio. Ten cuidado y créeme. Ahora todo el mundo te conoce y sabe todo sobre ti. Bueno, hasta donde permite la etiqueta», añadió. «No lo entiendo». Vladimir frunció el ceño. «¿Por qué es tan importante y por qué todo el mundo sabe de mí con tanto detalle?» «Bueno, como suele decirse», replicó Vladimir con aire anticuado, «ahora eres una chica heredera y tu persona requiere una atención especial». Isabela sintió que el abogado estaba siendo deliberadamente afectado, como si quisiera burlarse de ella junto con la difunta abuela antes de anunciar el testamento, en el que sin duda no recibiría nada. «Centrémonos en el asunto que nos ocupa, por favor», dijo Vladimir con severidad. «Dejémonos de todo esto. Si de verdad es tan grave, no acabo de entenderte, la verdad», añadió, frunciendo el ceño. «Bueno, como quieras», dijo Vladimir, abriendo la puerta de su espacioso Ford y haciendo un gesto a Isabela para que se sentara en el asiento delantero. En cuanto abandonaron las puertas del cementerio, la expresión de Vladimir se volvió completamente seria. «Te pediré, Isabela», dijo, «que abordes este asunto sin ironía. Y no es una broma, por mucho que a ti te lo parezca», añadió, dándose cuenta de que ella seguía ensimismada. «Seamos serios, como comprenderás. Ahora mismo no puedo revelarte todos los detalles del testamento. Lo haremos en presencia de tu hermano, Víctor. Pero puedo asegurarte, con toda responsabilidad, ahora mismo, que tu parte de la herencia es bastante considerable. De hecho, según un análisis financiero preliminar,
ronda los 60 millones de rublos si utilizamos un tipo de cambio muy conservador y excluimos algunos bienes inmuebles. Isabela se quedó atónita y sin habla. Intentaba encontrar palabras, pero lo único que veía eran números que parpadeaban ante sus ojos, formando cadenas que parecían brillar como el fuego. Incluso pensó que los ceros le sonreían, y el número 6 se transformaba de vez en cuando en un 9 y le guiñaba el ojo juguetonamente. «¿Qué te parece, Isabela?», preguntó el abogado, irrumpiendo sus pensamientos. ¿Vale la pena ser suspicaz o sarcástica? Isabela se quedó muda por un momento, abriendo la boca varias veces, intentando expresar sus inexpresables sentimientos. Debía de parecer un pez fuera del agua. «Estoy a tu disposición», dijo con voz ronca Vladimir, sintiendo que su nombre se había convertido en serio a partir de ahora. Vladimir le sonrió y le preguntó: «¿Puedo fumar?». «Sí, claro», asintió Isabela. «¿Y podrías darme también un cigarrillo, por favor?». Vladimir le entregó todo el paquete. Tras todos los trámites legales, escuchar el texto del testamento y firmar los papeles necesarios, Isabela regresó a casa. La boda que el día anterior le había causado cierta ansiedad, ahora le parecía pequeña e insignificante en comparación con los cambios que se avecinaban en su vida. 60 millones de rublos, una casa de campo, un apartamento en el centro de la ciudad, con aquella legendaria caja fuerte que pertenecía a su abuela, y algún viejo hotel que Zinaida Petrovna había comprado y reformado hacía 2 años. Su hermano heredó otros 200 millones de rublos, un segundo apartamento y una casa. Se acabaron las bromas, todo se había vuelto serio, y tan inconcebible que ella se sentía como una diminuta mota en un vasto océano. La madre de Isabela murió hace 8 años, y su padre los abandonó cuando ella tenía solo 2 años. Isabela no le recordaba en absoluto. La situación era completamente opuesta para su hermano, cuya madre abandonó a la familia en su infancia. Su padre había muerto hace 3 meses en una de las guerras, ya fuera en África o en Oriente Próximo. Pero los detalles no estaban claros para Isabela, ya que casi no conocía a su hermano. Isabela deambulaba por el apartamento, deteniéndose periódicamente y agitando las manos sorprendida por los abrumadores pensamientos, cuando Carlos entró silenciosamente en la habitación y la observó. Parecía desconcertado por su comportamiento. Por último, le preguntó qué había sucedido durante su conversación con el abogado que le había afectado tanto. Isabela se detuvo y se sentó en una silla. Sus manos inquietas cayeron a sus costados. «No puedo creerlo», suspiró. «¿Qué hacemos ahora?». Carlos se sentó de rodillas frente a ella, puso sus manos sobre las de ella y le apretó. Mirando a Isabela, le preguntó qué había ido mal. Y ella se lo contó todo, aunque de forma un tanto confusa e incoherente, con cambios de tiempo y lugar. No obstante, Carlos logró captar la idea principal, ya que era bastante obvia. Ahora eran inmensamente ricos, o mejor dicho, lo ricos que eran. Carlos, un novio con 2 pequeños cafés y una reserva de chistes para cualquier ocasión en la vida, ya se había dado cuenta de lo que más incomodaba a Isabela en aquella situación. No sería demasiado pronto para que se casaran ahora. Para Isabela, esto abría perspectivas tentadoras de un nuevo nivel de vida, acceso a círculos donde los novios sean más ricos y más elegibles que Carlos. «Entonces», dijo con voz deprimida, «nuestra boda se cancela». Isabela lo miró alarmada. «¿Qué te hace decir eso?», preguntó, pero luego recuperó rápidamente la compostura y se puso de pie, retirando las manos de las de él. «¿Cómo puedes pensar eso? Todo irá bien». Carlos sonrió y se levantó de sus rodillas. «Quizá no deberíamos precipitarnos con los niños por ahora. Al fin y al cabo, hay mucho que hacer y llevará mucho tiempo y esfuerzo. Aún podemos hacerlo. ¿Qué te parece, Isabela?». Carlos se encogió de hombros. Isabela asintió con la cabeza. «Me parece una idea razonable», sacudió la cabeza. «Veo que ahora dudas de mí. Aquí está el problema. Carlos, todo será como decidimos.
Todo son tonterías. ¿Y qué sentido tienen 600 millones en nuestra época? Un piso en Patriarca cuesta 200 millones. Es una miseria. Un piso de 6 habitaciones, murmuró Carlos casi inaudiblemente. ¿Qué? Nada. El tipo hizo un gesto con la mano. Quiero decir, en realidad no es nada. No le demos más importancia. Vivamos por ahora. Pensaremos en algo más tarde. Así son las cosas. Exacto, coincidió Isabela. La palidez desapareció de su rostro. ¿Vas a cenar?, le preguntó con una sonrisa radiante. Ya cené en el trabajo. No tengo hambre, contestó él. El tiempo hasta la boda se alargaba para Carlos como si se hubiera convertido en una tortuga de tierra. Intentaba distraerse con el trabajo, demorándolo todo lo posible, tratando de aparecer delante de Isabela lo menos posible. Ella, la propia novia, parecía no darse cuenta de su confusión, absorta en sus propios pensamientos. Corría al azar por diversas situaciones, tiendas e incluso en el trabajo. No podía permanecer mucho tiempo en su oficina, recorriendo a toda prisa los cafés, con algunos comentarios, no siempre con ideas sensatas sobre cómo mejorar el servicio al cliente y el ambiente interno. Para ella, el tiempo revoloteaba como un vencejo insaciable. Las aventuras eran exactamente lo que necesitaba ahora. Necesitaba liberar una cantidad excesiva de adrenalina que no la dejaba dormir bien. Y por fin había llegado el día. Isabela bailaba a la espera de la prometida limusina de la agencia de eventos. El interminable coche negro dobló torpemente la esquina y rodó hasta la entrada. Carlos e Isabela se sentaron, saludaron al chofer con su estricto uniforme y se cogieron de la mano. El conductor no dijo nada, y ni siquiera miró en su dirección. 20 minutos después, llegaron al embarcadero del río, donde Katia, su conocida, los recibió y los llevó a un pequeño yate donde estaban reunidos unos cuantos invitados. Para la novia, había una cabina separada con todos los artículos necesarios para la boda. Varias joyas para elegir, bebidas en caso de sed, un desayuno ligero. Por si alguna razón, la novia no tenía tiempo de comer, entre otras cosas. El desayuno era innecesario. Sin embargo, Isabela no se negó a beber, junto con su amiga Masha, que se ofreció a ser testigo de su parte. Solo tuvieron tiempo de intercambiar saludos. El yate navegó hasta un lugar situado a 1 hora de distancia. Era una isla en medio del río, donde había algo parecido a un hotel, una pequeña iglesia, un par de casas y unas dependencias de uso utilitario. Se rumoreaba que allí se planeaba una gran construcción, pero de momento no había señales de ello. Allí, un grupo de invitados adicionales se unió a los invitados principales, la mayoría de los cuales Isabela no conocía. Tal vez fueran amigos, sugeridos por Carlos durante sus conversaciones. Pero Isabela no prestaba demasiada atención a nombres y apellidos en sus reflexiones soñadoras. Se dirigieron a la iglesia para la ceremonia nupcial, que por el momento transcurrió sin incidentes. En primer lugar, se invitó a los invitados a entrar en la iglesia, seguidos de Carlos e Isabela, cogidos de la mano y escoltados por un diácono. El diácono explicó brevemente a los recién casados las normas de la conducta en la iglesia antes de dejarles. Unos niños, bellamente vestidos, esparcían pétalos de rosa blanca y roja a su paso. Todo parecía bonito, acogedor y relajado, sin pomposas marchas ni largos discursos de felicitación y deseos de amor eterno. En primera fila, frente al altar, aparecieron testigos, entre ellos la mujer invitada a la Saks para registrar oficialmente el matrimonio, inmediatamente después de la ceremonia. Sin embargo, surgieron dificultades al poco tiempo de comenzar el sacramento, y el peso de su vida en común empezó a presionar ligeramente a Isabela por todo lado. El testigo, que sostenía la corona sobre su cabeza, parecía estar perdiendo fuerzas y empezó a golpear intermitentemente la cabeza de Isabela con el pesado aparato. Al principio, esto la divirtió, pero luego empezó a irritarla, y ya no podía entender lo que decía el sacerdote. Cuando empezaron a intercambiarse los anillos, el anillo de compromiso de Isabela cayó de la mano de Carlos.
El diácono lo cogió antes de cruzarse de brazos y devolvérselo al novio. Además, la vela de Carlos se apagó y alguien atrás de ellos hizo un comentario que a Isabela le recordó la boda de Pushkin y le pareció un mal presagio. Al final de la ceremonia, el humor de Isabela había empeorado considerablemente cuando firmaron el acta matrimonial. Solo pensaba en dónde estaba el baño y en cómo iba a arreglárselas con el vestido. Se lo susurró a Carlos al oído. Luego llamó a alguien de la agencia y tras consultarlo con ellos, le dijo a Isabela que no había problemas y que el baño estaba cerca. Y la ayudante, una joven que se parecía notablemente a Isabela en cuanto a rasgos faciales y figura, le ayudaría con el vestido. Aprovechando la confusión temporal, cuando se anunció que la ceremonia nupcial había terminado y todos podían fumar, charlar y acomodarse en el minibús que los llevaría al salón de banquetes del hotel, Isabela se separó de la multitud y, acompañada por el asistente, casi corrió al baño. Resultó ser muy limpio y acogedor, como todo en la isla. El asistente, que se presentó como Lina, ayudó a Isabela a quitarse el vestido, y ahora la novia, sintiéndose aliviada, entró en la cabina. El sencillo proceso duró unos 7 minutos, y lo único que avergonzó a Isabela fue la presencia de una persona poco conocida detrás de la puerta. El ayudante estaba haciendo algo incomprensible, ya que algo crujía, repiqueteaba y golpeaba el tabique todo el tiempo, lo que lo hacía aún más interesante. Isabela se quedó boquiabierta cuando salió de la cabina y vio algo increíble delante de ella. Otra novia estaba de pie frente al espejo, pintándose los labios y maquillándose, con el mismo vestido que el de Isabela. La chica se volvió con calma y dijo: «No te asustes, soy yo, Lina». Efectivamente, era la asistente con aquel vestido, casi indistinguible de Isabela. Era como una hermana gemela. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Isabela confusa. «Así empieza la aventura», respondió Lena con una sonrisa. «Esto es para la primera competición. Y ahora, puedo ir así», señalando su ropa interior de encaje. «No, no», respondió Isabela, poniéndose el vestido. «Háblame de la competición». «Ya se enterará, señora», sonrió la asistente. «Estoy segura de que el pontón no la confundirá conmigo. ¿Qué le parece?» «Estoy muy confusa». «No sé qué pensar», dijo Isabela. «Espero que él tampoco se confunda. Será una pena». Ambas se cogieron de la mano. Como 2 gotas de agua, salieron del baño. Los invitados habían empezado a aburrirse un poco, pero cuando vieron a la extraña pareja que salía de detrás de la esquina, se removieron y se volvieron ligeramente recelosos. Y entonces un tipo se acercó a los invitados y al novio y les explicó lo que significaba todo aquello y lo que debían hacer ahora. Las 2 novias se colocaron a 1 metro de distancia la una de la otra, y los invitados se turnaron para determinar cuál era la verdadera, eligiendo a Lena a la derecha y a Isabela a la izquierda. La palabra se quedó en el novio. Se notaba que la ligera ventaja de Carlos avergonzaba a Isabela, aunque desde el principio había hecho su elección, y esa era naturalmente correcta. Castigándose por esa momentánea debilidad, Carlos tomó finalmente la mano de Isabela, la que también alivió su corazón. Habría sido vergonzoso que el recién casado hubiera cometido un error en los primeros minutos. En general, la competición fue un éxito, aunque hizo cosquillas a los nervios. Finalmente, todos empezaron a acomodarse en sus transportes, los invitados en el minibús, Lena en un coche aparte, al parecer para cambiarse de ropa, e Isabela y Carlos en el mismo coche que el asistente. ¿Era solo una coincidencia o había algo más planeado con el reconocimiento? Ya no era original. Isabela se quedó atónita y miró a Carlos, pero éste, al parecer, no prestó atención al otro coche y se limitó a sonreír distraídamente en respuesta. «¿Va todo bien?», preguntó. «¿Te has puesto pálida?» «No pasa nada», respondió Isabela, y miró por la ventanilla. La comitiva avanzaba por una carretera forestal. El minibús iba delante, seguido del coche de Lina. E Isabela y Carlos iban detrás, conduciendo despacio y con cuidado por los baches y las roderas. Hileras de abetos bajos y postes con farolas apagadas se extendían a lo largo de la carretera. Aún no era mediodía, apenas pasada las 4.
De repente, y de forma totalmente inesperada, el coche de Isabela giró a la izquierda, y por una carretera secundaria, apenas perceptible. El conductor incluso aceleró ligeramente, y el coche tembló en los baches. Isabela estaba a punto de maldecir y regañar al conductor, pero antes de que pudiera abrir la boca, chorros de humo de acre brotaron de ambos lados, con un desagradable silbido. La chica tosió, agitó las manos y perdió el conocimiento un segundo después. Cuando despertó, Isabel estaba en un sótano oscuro, esposada con una mano a una tubería oxidada. La estrecha habitación estaba llena de respiraderos, cajas de hierro y el canto de grillos escondidos en algún lugar. La única luz procedía de una única lámpara cubierta por una gruesa capa de hollín y polvo. La muchacha aún llevaba puesto su vestido de novio caído, cuyo dobladillo estaba rasgado por un lado y le faltaban los zapatos. También tenía los pies llenos de polvo, igual que la bombilla. Estaba sentada respirando pesadamente en la atmósfera húmeda y cargada de este rincón, frente a la abertura negra de una puerta que no estaba allí. Por mucho que Isabela mirara fijamente aquel rectángulo oscuro, no podía ver nada más allá. En primer lugar, necesitaba comprender lo que había ocurrido. El sonriente Carlos, los baches de la carretera, algún tipo de gasolina. Sí, la gasolina formaba parte del escenario, de aquella aventura inolvidable que defendía Jean. Incluso aquel tono concurso con dos novias era algo original. Pero esto era una especie de locura, el primitivo comienzo del juego de ordenador más barato. Isabela intentó tirar de la tubería, pero por supuesto no era un accesorio. Solo los brazaletes de acero de sus muñecas se tensaron aún más, haciéndola gritar del dolor. No iba a escapar de esta aventura. ¡Eh! Isabela gritó en el vacío. Pongamos un fin a este juego. Voy a cancelar el contrato tan pronto como esto termine, y voy a demandar a esta agencia de eventos por todo lo que valen, sobre todo ahora que tengo la oportunidad de contratar al abogado más caro. En primer lugar, duele. Y en segundo lugar, el gas podría causar daños irreversibles en mi cuerpo, al igual que todo este polvo y suciedad que me rodea. Es repugnante, como sacado de mi infancia. Recuerdo la primera vez que vi a un saltamontes de cerca. Era un bicho enorme, aterrador e intimidante. Después de eso, dejó de gustarme el aparentemente simpático piar de los insectos. La chica volvió a gritar al vacío. «¡Hola! Acabemos ya con esto». Pero no hubo respuesta. La siguiente media hora, sus pensamientos y frustraciones empezaron a cambiar ligeramente de dirección. ¿Y si la agencia no era responsable? ¿Y si se trata de un simple secuestro para pedir mi rescate? Alguien se enteró de la herencia y decidió obligarla a compartirla. Tal vez en este mismo momento, los secuestradores estaban torturando a Carlos para conseguir las llaves de la caja fuerte del apartamento de su abuela. Y habían estado allí y habían mirado dentro de una de las cajas fuertes. Esta idea conmocionó tanto a Isabela que intentó con todas sus fuerzas mover el tubo sujeto a la pared, y para su sorpresa, consiguió moverlo ligeramente. Con la mano libre, la chica agarró la tubería e intentó doblarla ligeramente para crear un hueco, pero no fue fácil. No obstante, consiguió liberar la mano e Isabela se puso en pie. La cabeza le daba vueltas por el repentino movimiento, mientras pisaba con cautela la grava y los trozos de yeso esparcidos por el suelo. Se acercó a la abertura y miró de nuevo. Sus ojos distinguieron los contornos de un estrecho pasillo. Esto significaba que el camino estaba despejado. Dio 3 pasos más y se dio envuelta en la oscuridad. Solo la parte apenas iluminaba esta cubierta por su propia sombra, que parecía la figura de un enorme monstruo. «Cálmate», se susurró a sí misma. «Algo me ha traído aquí, así que debe haber una salida». Las pequeñas piedras le hacían daño en los pies descalzos, y sus medias blancas ya estaban rotas. «Idiotas, pagarán por esto», volvió a maldecir la muchacha. El pasillo se torcía a la izquierda y derecha, pero por suerte aún no había ramas en el camino. O Isabela se había perdido en el laberinto, avanzando cada vez más y tratando de tranquilizarse de todas formas posibles. Perdió la noción del tiempo.
Habían pasado unos 5 minutos desde que dejó la luz de la lámpara. O media hora. Finalmente, los primeros rayos de luz brillaron más adelante, e Isabela se detuvo y escuchó. Más vale tener cuidado, pensó. Si mi suposición sobre el secuestro resulta ser correcta, ¿quién sabe qué clase de gente son y qué quieren de mí? Automáticamente, Isabela se agachó y aminoró el paso, escrutando el pasillo, que se hacía cada vez más luminoso. Pronto, vio claramente la escalera de hierro con varios tramos empinados. Terminaba en una pequeña plataforma y una puerta con una ventanita polvorienta, a través de la cual entraba luz por la izquierda. Bajo la escalera había grandes cajas de madera apiladas una sobre otra. Isabela se enderezó, dándose cuenta de que aún no había peligro. Subió las escaleras hacia la puerta y estaba a punto de girar el picaporte redondo cuando oyó voces masculinas, bastante fuertes, del otro lado. «Aquí Carlos, chicos», dijo uno de ellos en voz baja. Los que estaban detrás de la puerta escucharon. «Todo va bien. Calla como un ratón. Por fin he descubierto qué hacer con la chica. Acabémoslo aquí. Nadie vendrá en 100 años, y aunque lo hagan, no le encontrarán. Bueno, Carlos, danos media hora, o mejor 1 hora. Sí, todo está como acordamos. ¿Quién necesita a tu mujer allí? Ahora tendremos más Isabelas haciendo cola. Gracias a la abuela por el regalo». Fin de la comunicación. Entonces, estalló un coro de risas. Pero... ¿y la ayudante? La tiraron por el acantilado con el secuestrador. Nadie investigará. Carlos es ahora el legítimo propietario de millones. Entonces, ¿hemos acabado con la chica?, preguntó la tercera voz. Definitivamente, respondió con confianza la primera voz. Y para estar seguros, enterrémosla. Vamos, dijo otra voz. A Isabela se le aceleró el corazón mientras intentaba entender la conversación. Resultó que no se trataba de un simple secuestro, sino de un secuestro orquestado por Carlos. No cabía duda, pues se referían a ella como su esposa y mencionaban la herencia de Babushka. Parecía que desde el principio toda esta farsa había sido planeada por Carlos. En la naturaleza, tenía que buscarlo en Google. Creyó a Carlos en su palabra. ¡Qué tonta fue! Pero resulta que Carlos conocía el contenido del testamento mucho antes de que muriera la abuela. Si no, ¿cómo podría haber organizado todo esto tan rápidamente? ¿Podría ser Vladimir también un co-conspirador? Vladimir no suena como un abogado, más bien como una broma. Es como el despacho con el cartel. Vladimir estuvo aquí. Se burlaban de la fe desde el primer momento. Pero ella, como una niña pequeña que cree en Papá Noel, no dudó ni un segundo. Por esa cantidad de dinero, no solo se puede enterrar a una persona, sino que se puede ocurrir algo mucho peor. Algo que nadie necesita y que está indefensa. Puede ser derribada sin pensarlo 2 veces. Isabela bajó corriendo las escaleras y se escondió detrás de las cajas que había visto antes. Al cabo de medio minuto, la puerta se abrió, y 3 pares de pies subieron con estrépito los escalones. «Quizá ya esté muerta», dijo uno de los hombres en voz alta. Isabela se asomó cautelosamente por detrás de las cajas. El hombre que las perseguía tenía una pistola con silenciador en la mano. A la luz que entraba por una pequeña ventana, su calva brillaba intensamente. Amartilló el gatillo y apuntó al vacío. Es mejor no estropearse las manos innecesariamente. Con una recompensa así, estoy dispuesto a empantanarme el barro con los pies. Sonrió el tercero, alto y delgado, haciendo girar un gran machete en la mano. El escalofrío recorrió la espalda de Isabela mientras observaba. Estuvo a punto de estornudar, pero logró controlarse a tiempo. Cuando los hombres desaparecieron en la oscuridad, Isabela esperó medio minuto más y volvió a subir la escalera. Abrió la puerta con cautela y se asomó al interior. Vio una pequeña habitación con una sola mesa en el centro, llena de platos sucios y botellas de alcohol vacíos. El olor a alcohol, humo de tabaco y sudor rancio la golpeó con fuerza. Esta vez, Isabela no pudo contenerse y estornudó.
Al darse cuenta de que seguramente la oirían, corrió por la habitación hasta la otra puerta. Estaba cerrada, pero consiguió desbloquearla y salió corriendo hacia una extraña estructura, tras la cual se encontró inmediatamente en la calle. La zona en la que se encontraba Isabela era completamente desconocida. El edificio del que había escapado resultó ser una obra abandonada sin tejado, con aberturas a varias alturas que salían de algunas partes de la fachada. Pensando que lo mejor era desviarse de la carretera, donde los hombres la perseguirían, la alcanzarían inevitablemente. Isabela se lanzó hacia la plantación forestal más cercana, que descendía en pendiente hacia algún lugar más bajo. Ya no prestaba atención a las ramas que se clamaban en sus pies. La adrenalina hervía en su sangre y no le permitía pensar en otra cosa que no fuera huir. El tiempo parecía correr alocadamente y luego congelarse por sus propias leyes incomprensibles cuando ella salió corriendo del edificio inacabado. Todavía había luz en la calle y parecía que aún quedaba todo un día por delante, pero empezó a oscurecer demasiado deprisa. Isabela corrió por un barranco, vagó por bosques ralos, tropezando con tocones en descomposición y enredándose en la hierba alta, que le cortaba la piel tierna como una cuchilla hasta los tobillos. Ella ya no prestaba atención. Pensó que la longitud del jugo la alcanzaría, la derribaría y la apuñalaría una y otra vez hasta que exhalara el último suspiro. Si todavía sabe dónde está, si sigue en la misma isla o en algún lugar de los suburbios de la isla, no puede simplemente escapar. Necesita un barco. Incluso si tal barco apareciera de repente, ella no sabe cómo manejarlo. No, si esto es una isla, no puede escapar de aquí. La única opción es encontrar un teléfono y llamar a la policía. No será fácil encontrar uno en el bosque, pero tiene que acercarse a la gente. Después de todo, no todos en la isla conspiraron contra ella. Debe haber al menos una persona normal que la pueda ayudar. Y tan pronto como los pensamientos relampaguearon en su confiada cabeza, una valla torcida apareció en el horizonte, y detrás de ella, aunque muy vieja, aún había una casa residencial, con luces tenues en la ventana. «Gracias a Dios», dijo Isabela para sus adentros. Pero aún había que actuar con cautela. La casa estaba casi en medio del bosque, y no había edificio cerca. ¿Quién sabe qué clase de personas encendieron las luces de las habitaciones? Quizás sean todos maníacos, como en la película Wrong Turn. Tras la terrible traición de Carlos, Isabela ya no creía en nada. Se escondió detrás de la valla e intentó asomarse al interior de la casa para comprender lo que estaba ocurriendo. Finalmente, la figura de una persona asomó por la ventana. Era una anciana, ligeramente encorvada por el medio. Isabela se acercó mucho, caminó a lo largo de la pared y se puso de puntillas, apretando la cara contra el cristal. En ese momento, la figura de una anciana surgió de repente al otro lado y miró sorprendida directamente a los ojos de Isabela. Entonces, levantó las manos y se cruzó de brazos y se apartó de la ventana. Isabela también retrocedió, tropezó y cayó de culo. Se oyó el chirrido de una puerta al abrirse. Entonces, desde el porche, una voz gritó: «¡Eh! ¿Qué demonios quieres? ¿Qué buscas aquí? Te soltaré al perro». Isabela se le helaron las tripas, pero enseguida se dio cuenta de que aquí no había ningún perro, ya que no ladraba. Se levantó del suelo y corrió hacia el porche. La anciana parloteó: «No tengas miedo. Soy Isabela. Necesito su ayuda. Estoy en apuros y no sé dónde estoy ni cómo salir de aquí. ¿Tiene teléfono?». La anciana miró a Isabela de arriba abajo, asintiendo como si estuviera de acuerdo consigo misma, y murmuró algo extraño como: «¿De qué tienes que tener miedo? Deberías tener miedo de tu novio, a quien le gusta lo que ha pasado. Tardaría mucho tiempo en contarte lo que pasa». Isabela no entendía por qué esta anciana, que estaba tan cerca de Moscú, hablaba de una manera tan extraña. «Quieren matarme. Me secuestraron. Escapé, me perdí y no sé dónde estoy ni cómo salir de aquí. Creo que alguien me persigue. Necesito llamar a la policía. Tienes un teléfono. Puedes ayudarme. Dios mío», exclamó la anciana un poco más alto. «Está justo detrás de mí». «Está bien. Entra en casa y lo solucionaremos», dijo la anciana. Isabela entró,
maldiciendo en silencio a la anciana por su lentitud. La anciana miró a su alrededor, cerró la puerta y cruzó la habitación, arrastrando los pies con sus delgados y enormes zapatos, empujando a Isabela. «Estás en casa de una moscovita adinerada», dijo en tono insatisfecho. «Sí, lo sé. Me persigue su hermano, y me ha estado molestando los viernes por la noche, cuando se celebran esas bodas del demonio». La anciana se persignó ante la mención de las bodas. «¿Qué quieres decir?» «Sigo en la isla». «¿Dónde está Tosh?» «Se habrá ido en un barco». «Dijiste que te secuestraron, pero huiste». Isabela repitió inconscientemente las palabras de la anciana. Entonces, ¿quién se supone que va a robar a la novia en estos días? Ahora solo se divierten. «¿Por qué te resististe?», le preguntó. Isabela negó con la cabeza. «En mi caso, no fue divertido en absoluto. Fue real. Es una larga historia. Muy larga. Pero ahora no hay tiempo para eso. Por favor, déjame llamar a la policía y nadie te molestará más». La paciencia de Isabela se estaba agotando, y la anciana suspiró pesadamente, arrastrando los pies hacia una antigua cómoda. Tras sacar cajones y rebuscar entre algunos trapos y trastos, sacó por fin una caja de madera y la colocó sobre la mesa. «Aquí tienes una moneda», dijo, «para la buena suerte. No tiene nada que ver con esto. Oh, mi nieta me trajo un teléfono cuando me visitó, pero ahora está casada con un tipo mediocre y se ha olvidado de su vieja abuela. Cool. Pero era una buena chica, con perspectivas». Y entonces la abuela Culina sacó de la caja un viejo teléfono móvil de botones. «Toma, coge esto. Yo no entiendo estas cosas». Isabela giró el teléfono entre sus manos, pulsó los botones, pero todo fue inútil, porque la batería probablemente se había agotado el primer día de su estancia en esta casa. «¿Estás preocupada?», le preguntó la anciana. «Tampoco entiendes de ese viejo aparato. Estas cosas ya no se usan». «Sí lo entiendo, abuela. Lleva mucho tiempo sin batería. Tenemos que cargarlo. ¿Tiene un cargador?» «Bueno, hay una cosa que se conecta al enchufe con un extremo y con el otro al teléfono, con un cable fino». Isabela se encogió de hombros como un pescador que muestra el tamaño del pez que una vez pescó y asintió. «Culina tenía uno así. Déjame recordar dónde lo guardaba». Al cabo de un segundo, la anciana levantó el dedo índice y se dirigió en silencio hacia la salida. «¿A dónde va?», preguntó Isabela preocupada. Recordó el invierno de lona donde Culina hizo un enrejado para tomates. «Siéntate aquí y no metas las narices». Isabela esperó a que Culina volviera 10 minutos después. La anciana encontró el cargador que crujió en las manos de Isabela. Lo conectó al primer enchufe que encontró. Se sentó en el suelo y activó el móvil. Intentó marcar un número. Gracias a Dios, la tarjeta SIM aún no estaba bloqueada. Susurró. La voz de un salvador sonó al otro lado. «Sargento Mironov». «La escucho». Isabela le contó todo lo que le había ocurrido recientemente. El sargento casi no la interrumpía, solo que a veces le hacía preguntas aclaratorias. Es difícil decir si lo entendió todo exactamente como quería Isabela, pero a la chica le bastó con que prometiera enviar al cantante de ópera a la isla y ocuparse de todo ahí mismo. Culina le explicó cómo llegar a su casa, y Mironov pareció entenderlo tras la llamada. El tiempo parecía retroceder, e Isabela ya pensaba en esconderse en el sótano y esperar allí a la policía, por si acaso. La imagen de un largo cuchillo seguía atormentando su imaginación, pero entonces la chica decidió que le daría aún más miedo en el espacio cerrado. La anciana se afanaba alrededor de la estufa de queroseno, removiendo algo en una olla y permaneciendo en silencio. Su calma se trasladó a Isabela, y por primera vez desde su ida sintió todo el agotamiento que había acumulado en ella. Era tanto que parecía que lo hubiera alcanzado una bala perdida. Sus ojos se cerraron solos y se quedó dormida, sentada en el suelo, apoyada en la cama y en Dios. Se despertó porque alguien le sacudió el hombro con fuerza. Isabela abrió los ojos asustada, pero entonces se dio cuenta de que un joven policía de uniforme se inclinaba sobre ella. El tiempo para Isabela empezó por fin a transcurrir a una velocidad normal, como para todas las personas, si es que quedaba alguna.
Sus últimas dudas sobre la normalidad del mundo se disiparon cuando el coche de policía se puso en marcha. En el coche iban dos tipos de uniforme, la propia Isabela y Culina, a la que tomaron como testigo para que declarara directamente en la comisaría, sin volver a aquel lugar olvidado. Sin embargo, la propia anciana no se oponía a ir a la ciudad, ya que tenía algunos negocios allí. Isabela apenas podía imaginar de qué tipo de negocio se trataba, pero era más acogedora en compañía de la abuela, y se mantuvo fiel a sí misma. Uno de los policías, que se presentó como Volodia, preguntó durante todo el trayecto por los detalles de lo que sucedió, mientras el otro se limitaba a sonreír con la comisura de los labios a cada comentario retorcido, como si le hiciera gracia. Isabela frunció el ceño mientras observaba, pero siguió hablando con seriedad sobre sus conclusiones, haciendo hincapié en las aterradoras figuras y voces de los hombres que querían enterrarla. Pero cuando el templo apareció por delante, y luego, tras 15 minutos por una carrera forestal, que les era familiar, iluminada ahora por luces brillantes, se dirigieron no hacia el embarcadero, sino hacia el hotel donde se suponía que tendría lugar la celebración principal de la boda. A Isabela volvió a invadirle la ansiedad. ¿A dónde vamos?, susurró casi inaudiblemente. Los invitados aún no se han ido, dijo con calma, aminorando la marcha. La fallida celebración se había convertido casi en un velatorio. No necesitaban reconocer a su cónyuge si estaba allí, y quizás a alguien más les resultara familiar. Actuaremos según las pistas calientes. ¿Te parece bien? Sinceramente, ella estaba en contra. Quería volver a casa lo antes posible, en que encontraran y detuvieran a Carlos sin su participación. Ya había sufrido bastante, pero no se opuso. Lo que creas necesario, aceptó, deteniendo el coche junto al hotel. Volodia se volvió hacia ella. Vendrás con nosotros. Y tú, abuela, quédate en el carro. Volveremos pronto e iremos a la ciudad. La chica le miró con miedo. ¿Y por qué debo quedarme allí?, preguntó Isabela un poco más alto. ¿Cuál es el problema? No conocemos a tu marido ni a sus cómplices. No tengan miedo, siempre estaremos cerca, y vamos armados para hacer demostraciones. El tipo sacó su pistola de su funda y la recargó. El compañero sonrió y también sacó su arma. Bueno, vale, exhaló Isabela y abrió la puerta. La abuela Colina actuó como si no hubiera visto ni oído nada. Desde el comienzo del viaje, se había replegado sobre sí misma y permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Volodia y su compañero se adelantaron a Isabela y se dirigieron a la entrada, donde un solitario anciano con un traje arrugado sostenía un cigarrillo en la mano. Puso cara de sorpresa al ver al trío, pero no dijo nada. «Manténganse cerca de nosotros. Síganos estrictamente», ordenó el teniente. «Miren por encima de nuestros hombros y busquen entre los invitados caras conocidas. Y por favor, nada de pánico ni tonterías», añadió Isabela brevemente por si acaso, poniendo la mano en el hombro de Volodia. Dentro de la sala no había tanta gente como Isabel esperaba. Sin embargo, para empezar, no había tantos invitados, solo 15 o 20 personas. Se habían dispersado en pequeños grupos y estaban sentados en sus respectivos lugares. La mayoría de ellos llevaban expresiones tristes y bebían en silencio de sus regordetas botellas. Cuando el grupo de Sájarov, formado por 2 hombres y una mujer, entró en la sala, un silencio sepulcral descendió sobre la habitación, solo para ser roto por el sonido del estallido de un corcho de champán, que afortunadamente pasó desapercibido para Volodia y su compañero. «Que todo el mundo se quede en su sitio», gritó de repente el compañero de Volodia, haciendo que Isabela tropezara y se golpeara la frente, tirando la gorra del teniente más joven, que rodó hacia la desconcertada multitud. El oficial de policía añadió algo más a su discurso, y Volodia se volvió hacia Isabela y le susurró: «¿Qué está pasando aquí?». Isabela señaló a Carlos, que estaba sentado en la mesa más alejada, donde se suponía que iba a sentarse el novio. Su aparición no pareció sorprenderle, y en sus ojos había una alegría que Isabela no alcanzaba a comprender. Luego miró a su vecina, Lina, la ayudante, que estaba viva e ilesa, a pesar de no llevar el vestido de novia,
Lo que sorprendió aún más a Isabela fue que su difunta abuela estaba sentada tranquilamente en una de las mesas y que había sido su herencia la causante de aquella pesadilla. Antes de que la muchacha pudiera dar una explicación razonable a lo que veía, todos los invitados se levantaron de repente de sus asientos y comenzaron a reunirse en una larga fila en el centro del salón. Lo hicieron en silencio, sin hablar ni mostrar ninguna emoción en sus rostros, como si estuvieran siendo controlados por alguna fuerza invisible. El espectáculo parecía tan ominoso en su simplicidad que un horror místico sobrecogió a Isabela. Dejó escapar un suave gemido. Entonces sus ojos divisaron a la Trinidad que pretendía matarla. Reconoció inmediatamente a los calvos de bata larga. Isabela quiso señalárselos a Volodia, pero cuando de repente la fila empezó a avanzar lentamente hacia la salida, haciendo retroceder a la policía y a la chica, se vieron obligados a retroceder. Isabela esperaba que sonaran disparos en cualquier momento, incluso hacia el techo para detener a la multitud, pero ni Volodia ni su compañero intentaron apretar el gatillo. En silencio bajaron las armas al suelo y se limitaron a caminar hacia la puerta. De repente, dos manos agarraron a Isabela por detrás, sin demasiada fuerza, por los hombros. La chica se dio la vuelta y vio la cara de la abuela con ojos de tiburón. La anciana parecía sonreír con los ojos, pero su expresión facial no mostraba ninguna emoción. Parecía una escena de una película de terror barata, cuando la víctima se encuentra con algún muerto viviente. Sin embargo, si en las películas esos momentos pueden hacer reír a un espectador experimentado, en situaciones reales no tienen ninguna gracia, y los nervios de Isabela, ya de por sí frágiles, se dieron por completo el último día. Hizo algún gesto incomprensible con la mano, como si intentara dirigir una orquesta invisible para ella. E inmediatamente se desplomó en el suelo, perdiendo el conocimiento. La agencia de eventos de Jean sabía un par de cosas sobre aventuras, y sus proyectos podían parecer excesivamente exóticos e incluso al borde de la cordura, pero la mayoría de quienes las vivían acababan por admitir que el dinero no se había gastado en vano, y la aventura era memorable para toda la vida. Lo sorprendente es que nadie recurrió 2 veces a la agencia. Al cabo de 1 año y medio, Carlos e Isabela llegaron a la misma conclusión. Por supuesto, no hubo conspiración por parte del cónyuge, y el secuestro, así como todos los acontecimientos que siguieron, fueron cuidadosamente escenificados. Se instalaron cámaras por todas partes, y sensores especiales incrustados en los trajes de boda controlaron el estado de los participantes durante la broma. Los servicios médicos, buzos rescatadores y demás personal estaban siempre a la espera. Además, personas de distintos proyectos se encontraron en el mismo gran escenario. Por ejemplo, la novia de la invitación al registro civil vivió su aventura en la isla, y el escenario para la ayudante Lina también se encargó hace una semana en la agencia de eventos. Y el propio Carlos experimentó no menos emoción que Isabela durante su cautiverio. Sin embargo, esa es otra historia, no menos interesante y tan larga como el relato de las aventuras de Isabela. Por desgracia, Isabela no dejó testamento, lo que fue una pena para ella, pero una suerte para Zinaida Petrovna. Por supuesto, Zinaida Petrovna tampoco tenía nieta. Simplemente le pidieron que participara en esta representación, a lo que ella accedió encantada, imaginando cómo se divertiría viendo el monitor a la expresión de su perpleja nieta. Sin embargo, esto era lo que Zinaida Petrovna creía en un principio, pero luego empezó a sentir lástima por Isabela. Una vez calmadas las pasiones, esto se convirtió en un motivo para su reconciliación, sin segundas intenciones por parte de Isabela y sin ninguna superioridad por parte de Zinaida Petrovna. En cuanto a Carlos, suspiró aliviado. Sinceramente, la herencia había suprimido un poco sus cualidades masculinas en los primeros días, regalándole a un segundo plano en sus futuros planes conjuntos. Por supuesto, esto era cobardía por su parte, lo que le hacía sentir un poco de vergüenza cada vez que pensaba en ello. Sin embargo, en su parte de la aventura, actuó con valentía, mostrando las mejores cualidades ocultas de su carácter. Isabela lo apreciaba, y el propio Carlos, cuando pensaba en ello, olvidaba inmediatamente aquellas debilidades que sentía. En general,
Su vida fluía de la manera más ordinaria, como la de todos aquellos que se quieren y se valoran, y que saben que en los momentos difíciles hay una persona al lado en la que siempre pueden apoyarse.